El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos un día más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y también en cabina me acompaña mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcela, yo también soy estudiante de medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit y pues nada, es un gustazo como siempre estar aquí en otra transmisión más, con un tema muy padre, la verdad. Tema bastante interesante y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra gran invitadaza que tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy, nuestra compañera Kenia Ocampo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kenia Ocampo y pues también soy estudiante de la Unidad Académica de Medicina y para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Kenia, el placer es todo nuestro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el estado de coma. El coma, comadrear. Vamos a hablar del coma, de qué sucede durante este estado, ¿no? El coma inducido, que muchas veces lo vemos en las series o en las películas, quienes no están en el área de la salud, obviamente. Y es bastante interesante, ¿no? Esta situación que ahorita vamos a hablar de ello, vamos a hablar un poco de qué sucede, ¿no? En el cuerpo, en el cerebro, durante esta situación y pues cositas, muchas temáticas más, ¿no? Y bueno, pues primeramente antes de meternos en fondo a este tema, vamos a hablar un poco sobre la definición de qué es el coma. Bueno, pues ¿qué es el coma? Pues básicamente aquí es un estado profundo de inconsciencia donde la persona pues va a estar viva, sin embargo va a ser incapaz de moverse o responder ante estímulos externos. Así es. El coma es una situación bastante interesante, ¿no? Como había mencionado mi compañera Kenia, pues es un estado de inconsciencia, pudiésemos decirlo, ¿no? Sin embargo, pues es interesante nosotros verlo de la perspectiva médica, que hay algo que se llama coma inducido, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando también un poco en torno a ello. Antes de hablar en torno a toda la situación, vamos a hablar un poco de cómo se originó esta técnica, ¿no? Que hoy en día se ve tan común, pero en algún momento fue algo bastante revolucionario, que hoy en día a lo mejor no lo dimensionamos, pero sigue siendo algo bastante revolucionario, ¿no? El prolongar la vida y poder mantenerla aún así, pues situaciones particulares, ¿no? Y bueno, pues esta práctica médica, ¿no? Del coma inducido empezó a principios del siglo XX con los neurocirujanos alemanes Wilhelm Tönnies y Karl Bosch-Schulte, que los cuales son a menudo acreditados como los primeros en haber utilizado este método del coma inducido en la década de 1920. Estos utilizaron barbitúricos para reducir la presión intracraneal en pacientes con traumatismos craneales, buscando dar tiempo al cerebro para recuperarse. Posterior a ello, comenzaron otros investigadores, otros neurocientíficos a hacer sus propias aportaciones, como por ejemplo, durante la década de los años 30, 40, 1930, 1940, los barbitúricos se usaron de manera experimental para controlar convulsiones y disminuir la presión intracraneal en pacientes con traumatismos cerebrales severos. Y bueno, han habido bastantes avances en la historia de la humanidad en torno a esta técnica, ¿no? Como por ejemplo en la década de los 70s, de los 80s, que durante estas décadas la medicina de cuidados intensivos y el neurointensivismo avanzaron significativamente. Se mejoraron las técnicas de monitoreo de la presión intracraneal y se desarrollaron nuevos fármacos y protocolos para inducir y mantener el coma en un entorno controlado. Y pues dentro de los últimos avances que han habido
en el siglo XXI, se han hecho protocolos estándar y se han hecho bastantes nuevas investigaciones. En la actualidad, el coma inducido se utiliza en una variedad de situaciones críticas, incluyendo el traumatismo cerebrales severos, control de convulsiones intractables y reducción de la presión intracraneal en pacientes con edema cerebral. Las investigaciones continúan mejorando las técnicas de monitoreo cerebral y los protocolos de tratamiento, incluyendo el uso de resonancia magnética funcional y electroencefalografía para evaluar la actividad cerebral en pacientes en coma. Todo eso. Todo eso. Ok. Muy bien, pues ya mis compañeros ya les dijeron una breve definición de qué es el coma, ¿no? A breve modo, pues es una disminución del grado de la conciencia, donde pues el cerebro va a ser incapaz de responder a estos estímulos. Pero bien, si hablamos entonces de que disminuye la conciencia, yo creo que sería bueno que también vayamos definiendo qué es la conciencia, ¿no? La conciencia pues es un tema muy importante y de hecho es un tema central tanto en la filosofía, en la psicología y en la neurociencia. Cada una pues tiene su propio aporte a tratar de definir a este concepto. La conciencia pues es un tipo de actividad mental, es la capacidad de reconocer la realidad y de relacionarse con ella. Aquí lo interesante es que la conciencia no es algo que podamos ver, no es algo que podamos tocar, no es algo que sabemos dónde está. Intuimos cómo es que esta funciona, pero en realidad no tenemos claro cuáles son sus propiedades y cuáles son sus características. Me pareció importante pues traer a colación en este espacio que el tema de la conciencia se remota a estudios desde 1690 en una obra que se publica por el autor John Locke que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, donde él define la conciencia. Él era un filósofo, como la percepción de lo que sucede en la propia mente de un hombre. Pero ahora con todos los avances científicos y con los avances en los estudios de las neuroimágenes, las neurociencias nos dicen que la conciencia es el resultado de una serie de procesos neurobiológicos en el cerebro. Es un estado fisiológico del sistema nervioso que va a variar según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales, permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas y conscientes. Si bien el tema de conciencia, el definir la conciencia es bastante complicado, como vamos a irlo abordando más adelante, pero en realidad que hay demasiadas definiciones, no podemos hacer una unificación universal de este concepto. Entonces, pues, ¿qué es la conciencia? ¿Qué pueden decirme? ¿Qué piensan ustedes? Para mí la conciencia siento que es, hablando fisiológicamente, pues una emanación, ¿no?, de un producto fisiológico del sistema nervioso, acompañado del sistema inmunológico, del sistema endocrinológico. Pero hablándonos ya de una temática más existencial, pues es bastante interesante, ¿no?, cómo las mismas células al agruparse se hacen un conjunto y pues se crea algo más allá, ¿no?, de algo celular. Se crea algo que pudiésemos clasificar como metafísico. Sin embargo, pues sabemos que sigue estando aquí en lo físico, debido a que pues lo podemos ver con las investigaciones neurocientíficas que se han hecho, ¿no?, como el descubrimiento de las aras de Wernicke y demás cuestiones, ¿no?, que nos damos cuenta que al modificar la neuroplasticidad del cerebro, se modifica también la mente y se modifica la conciencia. Entonces, pues es bastante complejo, ¿no?, el definir que pues es algo invisible a la vez, pero a la vez sabemos que está ahí. Es bastante complejo, ¿no? Ni siquiera la neurociencia ha podido descifrar del todo qué es la mente, qué es la conciencia y todo esto. Muy bien, entonces pues me gustaría que mi compañera Kenia nos explique un poquito, ¿no?, de qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que ya perdió esta conciencia, de lo que ahorita precisamente estábamos hablando hace unos momentos. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que está en este estado de coma? ¿Qué pasa con ellos? Cuéntanos. Bueno, pues justamente esta normalidad pues va a depender tanto de la integridad funcional de dos estructuras que son súper importantes, pues que si estas se ven afectadas obviamente pues va a haber un daño, ¿no? Una de esas es la afectación de la corteza cerebral. Esta se encuentra específicamente en lo que viene siendo la parte frontal, que estamos hablando a nivel cerebral. Aquí también vamos a encontrar que va a ser encargada del conocimiento, y para poder entender qué es el conocimiento lo podemos dividir en dos partes. La primera, que es la orientación autopsíquica, que básicamente es lo propio del paciente, su historia. Nosotros, bueno, en este caso como médicos, lo podemos englobar en 3 esferas, que es el tiempo, el espacio y pues la persona,
donde básicamente le preguntamos al paciente de que, oye, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde eres? Esto con el fin de, pues, justamente saber cómo se encuentra esa orientación autopsíquica, vaya. Después tenemos la orientación aulopsíquica, que básicamente es la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Es decir, aquí preguntas como por decir, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Como que se acuerde de cosas que ya pasaron anteriormente. Sí, exacto, Marce, es eso. También tenemos otra afectación, que esta es a nivel de un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente, que pues esta básicamente es el encargado de regular pues el estado de alerta y el del sueño. Entonces, aquí va a funcionar mediante neuronas, las cuales, pues recordando esto, son las células del cerebro, que van a mandar señales pues a la corteza cerebral, y aquí vamos a encontrar dos tipos de vías, que estas vías son las ascendentes y las descendentes. Las ascendentes básicamente son las encargadas de lo sensitivo, ¿no? Del dolor, o sea, literal de lo sensorial. Y las descendentes pues aquí van a estar encargadas de las informaciones motoras, es decir, el que tú puedas, como por decir, tomar un lápiz, tomar un teléfono, manejar, etcétera. Aquí englobamos 4 aspectos importantísimos, que son donde vemos la afectación en este caso de la persona. Está la vigilia, que pues es el estado, digamos, normal, que es cuando el paciente pues está despierto y responde a cualquier estímulo que no sea doloroso, es decir, con el simple hecho de decirle hola, ¿cómo estás?, él ya te respondió. Tenemos también el estado de somnolencia, donde aquí básicamente el paciente se encuentra pues como muy dormido, sin embargo con el simple hecho de tú tocarlo y decirle oye, ¿cómo te llamas?, te contesta, vaya. También tenemos el estado de estupor, que este es conocido cuando el paciente solo va a responder ante estímulos dolorosos, es decir, si tú le hablas, el paciente ni siquiera te va a voltear a ver, la persona ni siquiera te va a voltear a ver, porque no está, pues, digamos que en esa conciencia, ¿no? Y pues tenemos el coma, que básicamente aquí el paciente no va a responder, o la persona no va a responder a nada, o sea, le puedes hablar, lo puedes mover y todo, sin embargo, pues él no te va a contestar, no te va a mover nada, porque pues no está como tal ahí, vaya. ¿No? Como que está ahí el cuerpo, está ahí la persona, está una parte de su conciencia, porque pues tiene, dependiendo, ¿no?, también qué tan grave haya sido la causa por la que la persona haya llegado a estado de coma, pero pues hay algunas funciones que todavía están reservadas. Hay personas que están en estado de coma y que no necesariamente necesitan apoyo mecánico, apoyo ventilatorio, porque pueden respirar por sí mismos. Entonces, por lo que tú comentas, pues es como están ahí, pero no sabemos bien qué es lo que está pasando en su cerebro con estas vías que no responden ante los estímulos. Así es. Y dentro de este procedimiento médico, pues que en su momento fue algo revolucionario y hasta hoy en día sigue siendo algo revolucionario, debido a que pues en las épocas antiguas los pacientes al tener cierto tipo de situaciones, pues los doctores se daban por vencidos. Sin embargo, pues este tipo de situaciones, ¿no?, como la técnica del coma inducido, puede ser una ventaja médica, ¿no?, para poder darnos cuenta de la situación de los pacientes y poder mejorarlos en caso de que el paciente pues sea propio a ello, ¿no? Dentro de este procedimiento cabe recalcar, ¿no?, que hay varios elementos clínicos, varias situaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, el equipo médico que se suele utilizar para el trato, ¿no?, del coma inducido suele ser ventiladores mecánicos, que estos se utilizan para asistir y reemplazar la respiración del paciente, ¿no? El ventilador mecánico, el equipo de soporte nutricional, como son los tubos de alimentación nasogástricos, los catéteres urinarios. Estos nos sirven para, pues, en pocas palabras, decir que drene la orina desde la vejiga para monitorar la producción de orina y prevenir infecciones urinarias. E igual, pues, varios equipos de neuroimagen, ¿no?, tomografía computarizada, resonancia magnética, encefalogramas, bombas de infusión, camas de hospital, claramente, el monitor de presión intracraneal. Son bastantes elementos, ¿no?, que nos damos cuenta de preguntarnos, ¿no?, si bien el paciente está a vida, si bien el paciente pues no ha muerto, ¿no?, debido a que todavía tiene signos vitales, pero pues al utilizar tantos mecanismos, tantos equipos, tanta tecnología, eso ya no es un humano. A ver, entonces aquí yo creo que podemos abrir el espacio y ver, entonces, estar vivo es una cosa y vivir es otra. O sea, ¿qué onda, no? O sea, está la persona ahí, pero pues no está haciendo literalmente nada, pero está vivo. Entonces, también esto nos lleva a plantearnos cuánto tiempo es prudente
pues está bien que dejemos a una persona que esté en esas situaciones, ¿no? Creo que es un dilema bioético muy interesante y que debe de abordarse desde una perspectiva objetiva. Aquí yo encontré por ahí ciertos reportes, ¿no? En los que ciertos familiares de personas que ya llevaban bastantes años en estado de coma pedían ya eutanasia, que la eutanasia, si no la han escuchado, pues básicamente es la intervención para poner fin a una vida que ya no tiene perspectiva de cura, ¿no? Todavía pues este tema de inducir la muerte pues es un tema bastante sensible para el humano, pues sabemos que la muerte pues es algo que a todos nos toca y desde luego que pues puede haber miedo, puede haber miedo a perder a ese familiar que está ahí, pero pues no sabemos qué es lo que está pasando. Y algo interesante que platicábamos antes de entrar a cabina es que qué pasa, ¿no? Porque ciertas personas sí salen del coma y ciertas personas no, y es que en realidad no hay estudios que avalen que tal persona sí tiene más posibilidades de sobrevivir al estado de coma que otra persona. En realidad no sabemos, esperamos más adelante con los avances de la ciencia entender qué pasa, ¿no? O poder predecir y evitar un gran sufrimiento también a la familia, ¿no? Y pues es un gasto también en salud, pues poder predecir, ¿no? A qué personas sí a lo mejor conviene tenerlas un tiempo así porque son probables a recuperarse y qué personas ya no. Pero pues claro que esto también de decidir quién vive, aunque vive en esas condiciones, ¿no? Entonces también nos planteamos qué es vivir. Nos lleva a muchos temas filosóficos también. Vaya que sí. Es interesante esto, ¿no? Debido a que hay varias personas que duran en coma hasta 7 o más años y pues este sufrimiento de los familiares, ¿no? Esta incertidumbre de ver a su ser querido, ¿no? Postrado en una cama durante varios años, que suele haber casos, ¿no? En donde esta persona y este paciente regresa de este coma, ¿no? Después de tantos años regresa, o en otros casos, ¿no? Que pues de plano a los pocos meses pues ya se decide tomar la decisión de desconectarlo, como se puede decir vulgarmente, ¿no? Desconectarlo. Pero pues muchas veces tenemos que ser objetivos, ¿no? Como habíamos dicho, si ya no hay nada que hacer, pues ya no es necesario prolongar lo que no se puede evitar, vaya, lo inevitable. Bueno, y sí, justo como comentan, o sea, aparte de que para el paciente puede ser traumático aunque no esté realmente ahí, igual para el familiar es o doblemente traumático porque ni siquiera saben qué va a pasar, ¿sabes? O sea, ellos no tienen la noción de que si va a salir, si no va a salir, si va a salir bien o si va a salir mal, o no saben en las condiciones en las cuales él se puede desenvolver posteriormente al coma que se tuvo. Así es, porque no nada más es, o sea, la persona en caso de recuperarse hay que pensar también en el después. Muchas personas que se recuperan de estar un tiempo en coma, pues tienen que volver a rehabilitación, volver a aprender a caminar. Prácticamente el cerebro se reseteó y pues el cerebro, qué interesante, ¿no? Que el cerebro es un órgano que se diferencia de otros porque, vean, se daña él y apaga todo. Se apaga todo. O sea, se apaga todo, es como un enchufe, ¿no? O sea, yo me lo imagino como una computadora. O sea, una computadora que para funcionar necesita estar conectada. Tú la desconectas, la computadora pues claro que sigue sirviendo, pero va a servir mientras la conectes, mientras tenga pues esa energía. Entonces eso nos hace pensar, no por romantizarlo, pero pues yo creo que el cerebro de verdad que es bastante misterioso, enigmático y bastante interesante de estudiarlo. Así es, esta energía que dices, ¿no? Este enchufe es justamente la sinapsis, ¿no? Bastante interesante que esta sinapsis sea como este choque de energía que le dé pues esta comunicación entre todos los órganos y que le dé como toda esta funcionalidad, ¿no? Cotidiana que le damos día a día. Pero cabe recalcar algo bastante interesante, ¿no? Que las personas aún así estando en un estado de coma y su sistema nervioso no esté funcionando, pues pudiésemos decir que esa persona está viva, pero pues habrá que definir, ¿no? Cada persona tiene un concepto distinto de qué es vivir, pero en ese caso pues nos debemos de dar cuenta de muchas situaciones, ¿no? En el caso del coma, que estas personas siguen estando ahí, sin embargo pues su sistema nervioso no está interactuando, pero pues esta persona no necesita ser funcional o no necesita
decirte algo o expresarse, ¿no? Para que se respeten sus derechos humanos, para que se respete a esta persona con integridad, ¿no? Han habido casos y situaciones bastante deplorables, ¿no? De personas en coma, como si ya estas personas hubieran fallecido o no tuvieran valor como personas, pero estas personas en coma siguen siendo humanos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? De que la persona es persona por haber nacido persona. No necesita caerte bien, no necesita, estar activo, ¿no? Como lo habíamos dicho. Así es, ¿no? En los debates que ahorita mencionábamos acerca de la eutanasia, muchos especialistas, pues, el deber médico, ¿no? De que nos enseñan a nosotros desde la escuela el salvar la vida, preservar la vida y llevar la vida a la extensión que más se pueda, y a veces es algo que tú ves, dices, bueno, de verdad vale la pena, entiendes que es un ser humano que tiene derechos, pero también como esos derechos que yo creo que también pues hablar de la muerte digna, que es un tema bastante complicado de hablar, porque claro que es difícil hablar de muerte en general, pero yo soy de las que sí cree que podemos morir dignamente, y creo que también eso forma parte de nuestros derechos. Yo creo que no hablamos de la muerte porque no pensamos en ella, no queremos pensar en ella, pero pues todos algo tenemos seguro, y es precisamente eso. Yo creo que en estos estados donde pues nadie está preparado para ver a una persona en esa situación, pero pues en realidad sí es algo que debemos de plantearnos en algún momento de nuestra vida, si a nosotros nos llegara a pasar o a nuestros familiares, porque pues son momentos de tomar decisiones, y es también, yo creo que donde la ley no se ha puesto todavía de acuerdo, ¿no? Como lo que tú ahorita mencionabas, pues claro, sigue teniendo derechos, pero pues también es pensar en la persona, y pues también yo creo que la familia ahí es importante. Sí. Bueno, pues yo considero que pues es un tema muy mediático, ¿no? Porque realmente, o sea, nosotros como personas, como comentó mi compañera Marce, pues no pensamos en la muerte, o sea, no pensamos qué pueda pasar, porque realmente estamos predispuestos a literal salir y que en ese instante nos pase algo, o sea, de verdad que nunca sabemos cuándo nos va a suceder, y pues es importante como que estar conscientes que puede haber diversos factores que en algún punto o nos llevan a la muerte o incluso nos puede llevar a un coma, porque el coma puede darse por diversos factores, o sea, no es que o sea, es multifactorial, vaya. Entonces siento que es importante que nosotros como personas nos cuestionemos qué pasaría si nos encontráramos en esa situación, y estipulemos, ¿no? O sea, estipulemos qué queremos que pase con nosotros si nos encontramos en una situación donde aparte la familia tiene que decidir, o sea, el peso cae en la familia, o sea, cómo se sentirá mi familia, sí, pero también qué es lo que quiero yo, porque una cosa es lo que la familia quiera y otra cosa es lo que tú necesites y lo que tú desees. Así es, bastante interesante todas estas cuestiones, ¿no? Y todas estas problemáticas que nos plantea pues la pausa del sistema nervioso, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle continuación, no sin antes ir a un corte institucional. Sin embargo, les invitamos a no despegarse del aparato en donde nos estén escuchando. Les invitamos a seguirnos previamente a nuestras redes sociales, en tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. No se despeguen del aparato en donde nos están escuchando, y les seguimos sintonizando en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, hola a todas, todos, todes. Bienvenidos otra vez más a nuestro programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hablamos sobre las neurociencias. Y pues en el día de hoy estamos hablando del coma. Antes de irnos al corte institucional, nuestra compañera Kenia Ocampo nos platicaba un poco sobre qué sucedía en el cerebro, ¿no? Durante esta técnica médica de la inducción del coma. Bastante interesante darnos cuenta de cómo hemos evolucionado, ¿no? Científicamente como especie, hasta llegar a este tipo de técnicas que nos ayudan a prolongar la vida. El estado de coma, como nos había nos habíamos definido anteriormente, que es esta ausencia de conciencia, ¿no? Pero pues esta ausencia de conciencia, aunque suene interesante,
es algo bastante complejo, ¿no? Bastante complejo y que pues requiere muchas cuestiones, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de que para que un paciente siga en coma requiere bastantes instrumentos, bastante tecnología, que pues debido a los avances médicos, a los avances biomédicos, nos hemos hecho más expertos, ¿no? En esta cuestión como humanidad. Sin embargo, es bastante importante no visibilizar las vivencias que han llevado a cabo estas personas, y pues nuestra compañera Kenia nos va a platicar un poco de aquello. Bueno, yo investigando un poco acerca del coma me encontré con un caso que me llamó muchísimo la atención, donde era una mujer embarazada que tuvo que ser sometida debido a su cesárea, tuvo que ser sometida a un coma inducido. Entonces ella comenta que para ella estar en coma de verdad que parecía un sueño, o sea que era algo muy largo y algo muy extraño, y que ella decía que tuvo una experiencia espiritual pues que no se imaginó haber tenido, ¿no? Tuvo una conversación con Dios y ella de verdad que sintió que pues volaba. Ella lo comenta así, o sea que sintió que estaba literalmente o sea, como muerta, pero a la vez viva, o sea, un sentimiento como que muy, ¿cómo decirlo? Muy extraño, ¿no? Y al final de leer el caso y como que... Bastante particular, ¿no? Esta historia, sí, darnos cuenta, ¿no? De este puente que suele haber entre estas cuestiones físicas, ¿no? Y es que buscando hay muchos testimonios, muchos relatos de personas que tras varios años, o algunos incluso menos, meses o semanas, incluso hasta días, en estado de coma, recuperando estos testimonios, me gustaría destacar que gran parte de ellos habla acerca de experiencias espirituales, de acercamiento con dioses, de ver su vida, ¿no? O sea, es ahí donde todavía la ciencia tan rígida, ¿no? Con este método científico, pues no terminamos de entender por qué, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, es como si estuvieras en el limbo, estás como que en la línea delgada entre la vida y la muerte, es como que la vida está en un stand-by, no sé cómo decirlo, o sea, cómo esto realmente está pasando, es producto de la medicación, es producto del cerebro, ¿no? De la actividad cerebral, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, las personas cuando regresan refieren a experiencias paranormales incluso, o sea, también hay ciertos misterios de personas que salen hablando idiomas, que ahorita mi compañero Pedro lo va a abordar, y es donde tú dices, bueno, ¿qué pasa realmente? Entonces, sí está pasando algo, pero no entendemos qué, pero algo está pasando en la mente de esa persona, porque también, bueno, pensamos que nada más están ahí, que no nos escuchan y que no nada, pero bueno, también hay estudios que nos han demostrado pues que las personas que están en estado de coma sí están inconscientes, sin embargo hay personas que pueden no responder, pero sí pueden escuchar ciertas voces. Y bueno, esto nos refleja que hay personas que cuando regresan del estado de coma refieren haberse acordado de eso, que a lo mejor sus familiares o sus amigos o el personal de salud que lo atendía les mencionaba constantemente. Entonces no sé qué piensen ustedes de este estado como de limbo, ¿no? ¿Qué podemos pensar de ello? Y sí, o sea, justamente como comentas, Marce, la muchacha, ella decía que ella sintió que volvió literalmente por su familia, porque ella sentía las oraciones que hacían por ella, tanto su familia, en este caso ella tenía una motivación que era su hijo, acaba de nacer y pues realmente no tuvo como tal un contacto con él pues muy cercano, entonces ella cuenta que eso la motivó mucho como que a regresar a la vida. Y cuando regresó a la vida, los doctores le comentan que literalmente ya fue un milagro, porque ella literalmente murió por 5 minutos porque tuvo un paro cardíaco, que básicamente pues es cuando el corazón literal dice, ¿sabes qué? Yo ya me paré y no, a ver que me revivan. Entonces, pues ella comenta que se le hizo que se sintió literalmente como un milagro durante meses, porque pues como le dijeron que era algo que es súper extraño, pues ni cómo explicar lo que había pasado. Así es, bastante interesante, ¿no? Este caso de esta señora que nos comenta, Kenia, y también bastante interesante lo que nos comparte Marcela, ¿no? Darnos cuenta de lo poco que sabemos como especie humana en torno a este avance, ¿no? Si bien, pues, hemos dicho, como humanos, ¿no? Y como personal de salud, suponemos que esto, pues, no conlleva mayores riesgos o que creemos que hay una ausencia de conciencia. Pero es bastante interesante, ¿no? Lo que nos dicen las personas que han pasado por este proceso, ¿no?
y habrá que redefinir, ¿no?, en un futuro el concepto del coma, si darnos cuenta si en verdad no hay conciencia o es un estado alterado de la conciencia, ¿no? Sí, así es, sí es recordando, ¿no?, los estados de la conciencia, pues la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia, que ya diversos pues autores han hablado acerca de ello, y hablando de la subconsciencia, que nosotros creemos que no está porque no somos totalmente conscientes de ello, pero pues ese subconsciente es el que va guardando como esos pequeños detallitos que pasan en nuestra vida, pero que luego pasa tiempo y van cobrando sentido, ¿no? Vamos recordando, ahí es donde se va almacenando esa información. Yo veo como la conciencia una especie de almacén, ¿no?, de información. Entonces yo creo que bueno, pues más adelante esperamos que podamos encontrar más evidencia que nos hable acerca de la conciencia, porque en realidad pues yo creo que estamos todavía en pañales, y es por ello que hay muchos misterios acerca del estado de coma. Así es. Hablando de estos misterios del estado de coma, pues la ciencia, si bien ha hecho varios avances biomédicos, en el tema de las neurociencias estamos muy en pañales, como había mencionado nuestra compañera. Todavía la ciencia no ha descubierto muy bien cómo es la fisiología de la mente, ¿no?, cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia, y sin embargo pues tampoco cuestiones más anatómicas, ¿no?, más visibles, y este tipo de situaciones, ¿no?, como el coma. Y es por ello que pues vamos a continuación a hablar un poco sobre los misterios que la ciencia todavía no ha resuelto en torno al coma, ¿no? Ok, bueno, pues por ahí buscando un misterio, por así llamarlo, que hay acerca del coma, es que a ciencia cierta no podemos saber si la persona que está en estado de coma, si nos podemos comunicar con ella de alguna manera. Hay que recordar y tener muy en cuenta que la persona que está en estado de coma, su cerebro está todavía funcionando, pero está a un nivel de alerta más bajo, porque pues se dañó la corteza cerebral y este sistema reticular ascendente que hace unos momentos mi compañera Kenia nos estaba explicando. Pero a pesar de que no puedan moverse, algunos pacientes que parecen estar en un estado vegetativo son realmente conscientes de sí mismos y de su entorno, de crear recuerdos e imaginar cosas como cualquier otra persona. Esto lo saqué de un artículo que encontré de una revista de neurología. Pero no pueden responder, es decir, están, no sé si les ha pasado algo como las parálisis del sueño, que quieres que la gente lo conoce como que se te sube el muerto, ¿no? Que tú estás consciente, estás vivo, pero no puedes emitir una respuesta, ¿no? Quieres moverte, quieres hacer algo y no puedes. Pues algo parecido les pasa a algunas personas que están en estado de coma, que están ahí pero no pueden responder, o sea, son conscientes a lo mejor de que están en esa situación, de lo que están pasando, pueden crear recuerdos, pueden imaginar cosas como cualquier otra persona, pero no van a responder porque el tálamo y la corteza motora, que son una ruta de comunicación para permitir que exista el movimiento, pues está interrumpida, es decir, hay un desarreglo a nivel cerebral que no permite pues como tal la ejecución de una acción, que como tal es una de las funciones del cerebro. Entonces, en otros estudios que también me di a la tarea de estar revisando, pues concluyen que sí, que efectivamente las personas que están en estado de coma sí pueden escucharnos, y que incluso me pareció interesante resaltar que se hizo una observación en que pacientes que estaban en estado de coma, que escuchaban historias familiares, y esto me recuerda a lo que Kenia ahorita nos platicaba de este caso, ¿no?, de que la persona cree que regresó a la vida porque pues es por las oraciones de su familia. Los pacientes que escuchan historias de sus familias o que escuchan constantemente a su familia pueden recuperar la conciencia significativamente más rápido que los que no escucharon a esos relatos. A esto pues se suman los testimonios de pacientes que recuerdan hechos ocurridos mientras ellos estaban aparentemente inconscientes. ¿Qué tal? Así es, como había mencionado nuestra compañera, bastante interesante, ¿no?, darnos cuenta de lo poco que sabemos en torno a lo que sucede en el cerebro durante este estado mental, ¿no? Podemos decir estado neurológico también, muchas formas de nombrarlo, ¿no?, a este mismo proceso.
bastante interesante darnos cuenta de lo poco que sabemos en torno a los mecanismos precisos del coma, ¿no? Cómo es que un paciente se recupera o cómo es que un paciente experimenta esta sensación, ¿no? Esperemos que en un futuro, ¿no?, haya mayores avances de las ciencias biomédicas y podamos encontrar formas interesantes, formas nuevas, formas innovadoras, ¿no?, de comunicarnos con estas personas que están en estado de coma, ¿no? Este tipo de comunicación pues puede resultar hasta revolucionaria, ¿no? Bastante interesante escuchar qué es lo que está sintiendo una persona en estado de coma, ¿no? O qué es lo que está viendo, qué es lo que puede llegar a sentir, ¿no? Y también uno de los misterios no solo es durante este proceso de coma, ¿no? También hay bastantes misterios una vez que regresan a la vida, por así decirlo, ¿no? Que regresan a su familia, que despiertan y pues ya no requieren todo este tipo de maquinaria, de todo este tipo de tecnología, pero suelen haber situaciones en donde estas personas pues ya hay un cambio total de su cerebro, ¿no? Y justo como comentaba Marce, que a las personas tendían a recuperarse más cuando se sentían escuchados por las oraciones que hacían sus familiares. Justamente retomando el caso anterior, ella menciona que su recuperación fue pues muy buena, o sea, no fue rápida porque obviamente estamos hablando de que es un proceso. Sin embargo, ella logró recuperar pues casi al 100% pues de sus funciones, ¿no? Entonces, pues es súper importante este aspecto. Ella comenta también algo que me llamó mucho la atención, fue que ella comentó que algo que le molestó mucho al momento de estar en el hospital y tener que pues sufrir todo lo que sufrió, fue que se tuvo que cortar el pelo porque estaba muy embarañado. O sea, realmente te das cuenta que ellos, a pesar de lo que está pasando, a pesar de que no están ahí conscientemente, al despertar y verse así y no sentirse como son, pues fue súper como, digamos, extraño para ella. Y pues al final ella quiso afeitarse el pelo porque lo sentía, aparte de que embarañado, quería quitarse todo lo que fuera del hospital y ella no quería tener esa sensación de que estaba ahí, porque comenta que fue algo muy traumático, a pesar de que su recuperación pues fue muy buena. Sí, ¿no? Dicen que es como volver a la vida, volver a renacer. Y un mensaje que a mí me queda después de leer estos testimonios es que las personas que ya vivieron esa experiencia, que pues obviamente nunca me ha pasado, no sé lo que sea, pero me imagino que es bastante, pues que te cambia, ¿no? Te da un giro de 360 grados. Lo que me llama la atención también es que hablan mucho de vivir en el presente, ¿no? De vivir en el aquí, en el ahora y no pensar tanto o preocuparse excesivamente por el futuro, ¿no? Porque realmente pues no sabemos en qué momento una cosa pueda pasar que te cambie totalmente el paradigma de todo. Abonando un poquito a los misterios que están ahorita comentando mis compañeros, encontré por ahí uno que la verdad se me hizo bastante interesante, bastante particular, y habla acerca de un caso de una mujer que durante el estado de coma estuvo gestando. Estuvo gestando, ¿no? Tú pensarías, bueno, pero está en estado de coma, ¿cómo va a estar embarazada? ¿Cómo dentro de su cuerpo pues se va a estar formando una nueva vida? Bueno, y según diversos especialistas, entre ellos neurólogos, entre ellos ginecólogos, obstetras, pues han explicado de que el hecho de que una persona que esté en coma no significa que sus funciones vitales dejen de funcionar completamente. Y si estas dejan de funcionar, bueno, pues hay apoyos, ¿no? Apoyos mecánicos y demás. De hecho, pues bueno, lo único que está dejando de funcionar pues es el cerebro. Si la mujer está clínicamente sana, es decir, que no tenga alguna otra enfermedad o alguna otra complicación y llega a estar en estado de coma por haber sufrido un accidente y si su sistema circulatorio y el sistema respiratorio siguen funcionando y es bien atendida, puede llevar a cabo la gestación sin problema, ¿no? O sea, claro, con sus propios cuidados y demás, pero a mí se me pareció como bastante guau, ¿no? Como ¿cómo es posible que el cuerpo humano, ya hablando en la totalidad del cuerpo, no únicamente el cerebro, puede estar estar en ese estado de inconsciencia, pero al mismo tiempo es tan increíble que puede estar dando otra vida, dando fruto a otra vida? Entonces, la verdad que me pareció demasiado. Quedé sorprendida. Quedaste. Permaneció.
Así es, como había mencionado Marcela antes del corte institucional, estábamos hablando un poco sobre la bioética y creo que en este tipo de situaciones es bastante importante, ¿no? El no perder de vista este tipo de aspectos con una perspectiva bioética, ¿no? Los comités de bioética deben de estar bastante atentos a este tipo de situaciones, ¿no? Porque sabemos que muchos humanos pueden aprovecharse de estas situaciones, ¿no? Esperemos que nunca se suceda el caso de utilizar esto con cuestiones pues productivas, ¿no? De producir a masas esta cuestión, ¿no? Que se puede tornar a pues gestar de una manera industrializada, ¿no? O poniéndolo en casos muy distópicos, pero pues esperemos que este tipo de situaciones, ¿no? Del coma inducido quede en situaciones médicas, ¿no? Nunca se utilice con otros fines que no sean cuestiones médicas, vaya. Sí. Dentro también de los misterios de la ciencia, pues que no ha podido resolver en torno al coma, se encuentran varias situaciones, ¿no? En torno a los síndromes que pueden llegar a desarrollar las personas una vez que despiertan, ¿no? Ya que, pues, si bien hemos hablado un poco sobre qué sucede cuando están en este proceso, una vez despiertos también hay otra situación, ¿no? Ellos se despiertan a otro mundo y hasta con otro cerebro. Sí, claro, y justamente como lo mencionas, Pedro, yo leyendo un artículo me llamó la atención el síndrome del idioma extranjero. Lo mencionan como que básicamente es una persona que literalmente no hablaba el idioma con el que pues terminó hablando al momento de despertar, vaya. Y, o sea, es súper interesante porque realmente te pones a pensar, el muchacho en este caso que pasó por esta situación, vaya, comenta que él toda la vida quiso aprender, en este caso es el chino mandarín, y que nunca pudo, o sea, que nunca lo terminó de hablar con fluidez, o sea, nunca terminó como tal de aprender el idioma, y resulta que tiene un accidente automovilístico, el cual lo deja en coma por una semana, y al despertar, habla chino mandarín a la perfección, y su idioma natal no lo habla. Entonces, está súper interesante, ¿no? ¿Qué? Así es. Entonces, ya leyendo un poquito más acerca de esto, el golpe que él recibió fue justamente en el área de Broca, que como lo había mencionado anteriormente Pedro, pues está encargada del lenguaje. Entonces, al momento de él tener como un golpe, un contacto ante esa área, que aún no se sabe qué pues pasó para que se reseteara allí y dijera, no, ahora quiero hablar chino mandarín. Neuroplasticidad. ¿Qué tal, ¿Cómo te quedas? Bastante interesante. Es bastante impresionante, de verdad que háganse un favor y dense un beso a su cerebro. Sí, bastante interesante, ¿no? Escuchar todas estas cuestiones del coma es de bastante reflexión, ¿no? Darnos cuenta que todas estas personas tienen un giro de vida, ¿no? Y viven el presente y reflexionan sobre la vida y están más atentos con su familia y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues esto es una invitación, ¿no? A las personas a que no esperen a que caigan en coma o una situación catastrófica para valorar el presente. Si bien se dice fácil, somos conscientes que no es fácil, pero no es imposible, ¿no? No hay que esperarnos a que suceda algo catastrófico o despertemos de un coma de varios años para valorar el presente. Sí, así es, de verdad que es impresionante darnos cuenta cómo hablando ya después de la conciencia, ¿no? Ahorita que estamos hablando del estado de coma, está sujeta realmente es una delgada línea, ¿no? El estar en estados alterados de la conciencia, ya sea inducida por algún psicodélico, por ejemplo, ¿no? Que ahorita están siendo también muy investigados, de hecho, para muchos tratamientos psiquiátricos en particular. O sea, la conciencia se puede alterar con muchísimas cosas o se puede disminuir. En realidad es una delgada línea entre estar y no estar. Entonces, pues bueno, yo de este capítulo, de esta transmisión, yo me llevo esta reflexión, ¿no? De qué es para mí el estar viva, el estar consciente y también pues la autoconciencia, ¿no? Que también es un término que en los últimos años ha destacado mucho con estos temas de meditación que ya hemos hablado anteriormente en este programa de radio al respecto, qué pasa en el cerebro con ello, pero bueno, hay que investigar y pues esta es una invitación a que investiguemos un poquito más acerca de estos temas.
Y es que justo como Marce comenta, muchas veces nos enfocamos más en pensar qué va a pasar mañana a qué está pasando ahorita. Nunca nos ponemos a pensar que realmente mañana no está asegurado, en cambio ahorita sí está asegurado porque aquí estás, ¿no? Entonces creo que sí es bueno reflexionar acerca de dejar de pensar qué va a pasar mañana, pasado, la próxima semana, y mejor ponerte a pensar y a disfrutar qué vas a hacer hoy, porque hoy estás aquí y mañana realmente no sabes. Así es, como la mnemotecnia que dijo un gran médico, YOLO. You only live once. Así es, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día a nuestro programa de Sinapseando. Antes de despedirnos vamos a mandar unos saluditos a las personas que nos están escuchando. Les enviamos un saludo yo de mi parte a mi familia, a todas las personas y pues a todas las neuronas que nos escuchan. De mi parte, pues yo quiero enviar un saludo muy especial a todo mi grupo de amigas de medicina que nos están escuchando y pues a toda mi familia por siempre todo el apoyo. A mí también me gustaría mandarle un saludo a mis papás, a mi familia, porque pues realmente sin ellos yo no estaría aquí ahorita. Entonces me gustaría saludarlos a ellos y pues a mis amigas también les mando un abrazo y un beso. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Nos vemos cada jueves a las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Agradecemos al licenciado Antonio por habernos acompañado en cabina el día de hoy y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, @sinapseando.fm, y pues nos vemos cada jueves. No olviden sinapsear conscientemente. Hasta luego.